Buenas tardes. A continuación vamos a tratar de explicar el primer capítulo de un libro o uno de los principales libros de la obra de Hegel, que es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Este video lo hacemos para solventar una tarea de la maestría en Filosofía Aplicada, en la materia de Historia de la Filosofía en la Práctica de la Filosofía Aplicada, de la Filosofía Moderna y la Filosofía Contemporánea. Y pues bueno, vamos a tratar de explicar, como dije anteriormente, esta primera parte de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Bueno, ¿de qué trata la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas? Primero, pues, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas es un intento de Hegel de poder sistematizar su filosofía, de poder sistematizar no solamente su filosofía, sino sistematizar cómo es que funciona la realidad completa, cómo es que funciona el universo, y a partir de esta sistematización hacer de la filosofía una ciencia de qué, una ciencia de la razón, una ciencia de la idea, nos dice Hegel, y para esta ciencia utiliza el ya conocido método dialéctico, ¿sí? El método dialéctico. En este caso también, para explicar la ciencia de la lógica, utiliza al mismo tiempo otra vez el método dialéctico en sus tres pasos, ¿sí? El primer paso sería el ser, ¿no? como la tesis, se podría decir. La segunda parte sería la esencia, como la antítesis, y el concepto, que es la síntesis de los dos anteriores. Bueno, para Hegel hay dos tipos de conocimiento, bueno, varios tipos de conocimiento, pero vamos a separarlos en un conocimiento que tiene que ver con la sensación, un conocimiento de los objetos, un conocimiento que viene a nosotros por medio de la intuición, ¿sí? Y ese conocimiento pues es un conglomerado de conocimientos. En realidad todavía no es una razón pura, que es lo que quiera encontrar Hegel. Y por otra parte está el pensamiento conceptual. El pensamiento conceptual para Hegel es la abstracción de los conceptos puros, ¿sí? Es el pensamiento como objeto del pensar, ¿sí? Y es ahí donde trabajará la filosofía. La filosofía no le importa tanto el encuentro que el hombre tiene con la realidad, sino importa más la idea que tiene de su propio pensamiento. Es el momento donde el pensamiento se piensa a sí mismo para darle un cierto tipo de fundamento racional a todo lo que es, ¿sí? Ahora bien, dentro de la ciencia de la lógica, que Hegel llama ciencia de lo real o ciencia de la libertad o lógica subjetiva, que es el sistema con el que quiere anclar, con el que quiere fundamentar su pensamiento dialéctico, nos dice que esta ciencia de la lógica es la teoría de la unidad y lucha de contrarios para pensar la estructura del universo, ¿sí? En ese sentido, como les decía, la dialéctica hegeliana dice que el mundo se encuentra en una constante lucha, y que de esta lucha nace lo que es el pensamiento, o lo que es lo mismo, lo que es el concepto. A partir de la historia se encuentra en constante lucha, en luchas diversas. Ahora bien, el concepto es aquello que concilia, se podría decir, esta lucha eterna que tiene la historia de la humanidad, y en este caso es el fundamento mismo del pensar de los seres humanos, ¿va? La primera parte, la doctrina de la ciencia de la lógica, para Hegel también tiene este movimiento dialéctico. Como tesis está la doctrina del ser. ¿Y qué es el ser? Dice, el ser es la idea del objeto en general en la relación entre sujeto pensante y objeto pensado. Es el pensamiento que se piensa a sí mismo, que se toma a sí mismo como objeto de reflexión. Aquí no hay una distinción entre el ser y el no ser, ¿sí? El ser en realidad es ser y no ser, dice Hegel. Aún no hay esta distinción, es como que el todo, es aquello que es, ¿va? En una segunda instancia nos viene la teoría de la doctrina de la esencia, ¿sí? Y la característica de la esencia es que es un salto dialéctico del ser en sí, el ser, y el ser ahí, ¿sí? El ser ahí, el ser que se aparece, ¿sí? Es aquello que permanece tras lo que aparece. Es un aparecer en sí mismo del ser dentro de sí. Ahí ya se ve el juego dialéctico que hay entre ser y esencia, ¿sí? Es aquello sustancial que está tras la apariencia, ¿va? Es aquello que le da, como podríamos decir, forma al ser. La esencia es el aparecer de la esencia, transformar del ser meramente abstracto al ser ahí, al ser como algo que está apareciendo. Y por último, la síntesis de estas dos premisas anteriores, la síntesis del ser y la esencia, sería la doctrina del concepto. Y la doctrina del concepto no es más que la realización del absoluto, del espíritu absoluto, según Hegel, ¿sí? El pensamiento es superior y verdadero. Precisamente esto es lo que estudia la filosofía. La filosofía tratará de estudiar el nivel más elevado de
conocimiento que existe en la realidad, una realidad meramente racional, ¿sí? Una realidad que no tiene su comparación con la realidad que estamos viendo, ¿sí? Es una realidad netamente libre, ¿sí? Es una lógica, pero no una lógica lineal como la lógica silogística o la lógica aristotélica, sino más bien una lógica circular, ¿sí? Donde cada brinco de este círculo, de esta espiral, son diferentes momentos de lucha, las diferentes partes de la misma dialéctica. Y bueno, esto es brevemente cómo es que funciona esta ciencia complicada de entender y a veces también demasiado confusa a la hora de su lectura. Espero que quede explicado y que por ahí genere muchas preguntas en los espectadores. Muchas gracias y un abrazo.